Hola, hola, hola. Pues nuevamente estamos aquí en el canal de pronósticos florales, terminando el tema del estado cósmico de los planetas. Es muy importante que conozcamos el estado cósmico de los planetas porque después, cuando hagamos los gráficos de Astrodinas, cuando hablemos del armónico, tenemos que saber de dónde vienen los valores que nos forman que nos forman algunas montañas en el caso de las astrodinas y también los valores que nos van a dar algunos armónicos. Entonces es muy interesante el tema, hay que estarlo revisando, memorizando, porque ya saben que el estado cósmico de los planetas pues es un tema abundante. Nosotros nos hemos llevado algunas clases hablando del estado cósmico y vamos a recordar algunos aspectos que ya hemos visto, como lo que se refiere al domicilio. Y ahora en esta ocasión voy a hablar de la exaltación, el tema que nos faltaba. Sabemos ya que un planeta en domicilio está fuerte, está a gusto, se siente feliz en su hogar, tiene poderío en esa casa en la que está en domicilio. Sabemos también que existen los domicilios clásicos y eh, los domicilios modernos que obedecen al descubrimiento de Urano, Neptuno y Plutón. Y sabemos también, porque lo hemos visto en las clases de astronomía, que Urano fue descubierto por Herschel, es un germano británico, el 13 de marzo de 1781, y entonces al ser descubierto se asigna Urano al signo de Acuario. Aquí lo tenemos. Y luego Neptuno, que fue descubierto el 23 de septiembre de 1846 por otro alemán, que es Gale, y se asigna así al signo de Piscis. Aquí lo tenemos. Y por último, Plutón, que ha sido degradado a planeta enano, fue descubierto, es el último que han descubierto en 1930 en la Universidad de Arizona, en el Observatorio de Arizona, el 18 de febrero, por Clay William Tombaugh. Entonces, estos nuevos tres planetas descubiertos recientemente se asignan a las regencias que antes tenía Saturno y Marte, por ejemplo, bueno, Marte sigue teniendo la doble regencia en Escorpión y en Aries. Y Neptuno también antes era el antiguo regente Júpiter, ahora se sustituye por Neptuno. Entonces, sabemos que cuando el planeta está en la casa opuesta a la que él es dueño, por ejemplo, hablemos del Sol, dueño de Leo, casa 5, él se va a desterrar en Acuario, casa 11. Esto quiere decir que, bueno, en esta casa es como cuando ustedes van a casa de la suegra o de alguna amiga por alguna necesidad y pues no están del todo cómodas porque se tienen que ceñir a otros horarios, a otras formas de vida. Pero bueno, esto habla del destierro. Algunas personas, lamentablemente, pues físicamente se tienen que desterrar, tienen que dejar su país y tienen que ir a vivir a otro lugar en donde obviamente pues tienen que asumir las costumbres de ese nuevo lugar. Bueno, pues esto es de lo que habla los planetas en destierro. El destierro también, recordemos que cuando lo vimos, veíamos un aspecto muy positivo del destierro, porque el destierro nos hace adaptarnos y sentir las condiciones de otra casa. Entonces es por ello que es interesante cuando determinar e identificar cuando el planeta se encuentre en destierro. A grosso modo sabemos que si su domicilio, por ejemplo, Marte, está en Aries, pues el destierro lo va a tener en Libra. O sea, así rápidamente vamos a visualizar los planetas en destierro. Luego hablamos del gozo, otro estado importante en donde los planetas van a tener mucha dignidad. El gozo de los planetas, ya lo sabemos, que Mercurio está en gozo en la casa 1 y sabemos que ahí se va a expresar de una manera plena, una manera muy adecuada.
La luna está en gozo en casa 3, por eso hay grandes escritores que pertenecen al signo de Géminis. Venus, el planeta del amor, pues su gozo lo tiene que tener en la casa del amor, que es la casa 5. Y Marte, un planeta un poquito difícil, está considerado como también una parte de los malévolos, pues tiene su gozo en la casa 6, donde se va a expresar muy bien. Luego el Sol en casa 9, ahí va a manifestar todo su poderío. Júpiter en casa 11 y por último Saturno en casa 12, que es en donde está menos mal, porque está en gozo. Luego tenemos otro aspecto interesante que habla de los decanatos, lo hemos visto muy detenidamente cuando hablamos de los signos del zodiaco. Si ustedes no lo recuerdan, repásenlo, está aquí en el canal, en pronósticos florales. Y aquí, cuando hablamos de los decanatos, bueno, los antiguos hablaron, estos son los decanatos de Ali Ben Rachel, hablaron en dividir el zodiaco en 3 partes, obedeciendo a 10 días más o menos cada parte del signo, ¿no? Y por ejemplo, hay muchos decanatos, hay los de Manilio, los de Ali Ben Rachel, los de los hindúes, y todos tienen clasificaciones diferentes de acuerdo a lo que para ellos fue importante. Los que nosotros normalmente usamos son los de Ali Ben Rachel. Y aquí, por ejemplo, les puse 3 personas que comparten el mismo signo, que es Escorpio, Kate, Mauricio y Angélica Vale, pero los 3 pertenecen a diferentes decanatos. Entonces, bueno, esto es interesante también conocerlo porque miren, no es lo mismo un ariano que nace en el primer decanato, en donde su Marte está todavía más fuerte, que un ariano que nace en el tercer decanato, en donde va a tener pues la dulzura del planeta, que en este caso es Venus, ¿no? Entonces, importante cuando ustedes levanten una carta, tengan la curiosidad, ahora que les voy a dar el programa Harmon en muy poco tiempo, tengan la curiosidad de poner Deca y les da el decanato al que pertenece el ascendente o la luna, en fin, todos los planetas van a estar marcados en un decanato. Esto nos va a dar una lectura extra, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta carta, bueno, estamos viendo un aspecto en Piscis, un Marte en Piscis, en el signo de Piscis, en donde pues va a hablar de características en donde este Marte, el dios de la guerra, quiere grupo, quiere pertenecer, no va a pelear por pelear, sino que va a pelear con motivos altruistas, ¿no? Lo que pide el signo de Piscis. Luego, por ejemplo, aquí tenemos la luna, esta luna en Aries, pues no va a ser tan bélica o tan enojona o tan conflictiva o tan combativa como una luna tradicional de Aries, de la luna en Aries, sino que esta luna está en el decanato de Tauro. Entonces, bueno, aquí el pleito va a ser por el amor. Entonces, y todo lo que tenga que ver con el signo. Importante que es que ustedes tengan a estas alturas muchos recursos para interpretar. Ya conocemos los signos del zodiaco, conocemos los regentes y entonces va a ser muy fácil buscar a lo que se refiere el decanato y el matiz, el tinte, la pincelada maravillosa que le va a dar el decanato. Aquí están los decanatos de los hindúes, en donde ellos empiezan de otra manera. Ellos empiezan, por ejemplo, aquí con los signos de fuego y bueno, tienen otra lectura. Estos son los decanatos de Manilio. Él se va con los signos tal cual está el zodiaco, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo. Entonces, pues es muy fácil identificar este aspecto. Otro aspecto que posiblemente no habíamos hablado adecuadamente es el aspecto de las dodecatemorias. Y fíjense qué interesante. Las dodecatemorias van a ser dividir el signo del zodiaco en 12, vamos a decir, subsignos, ¿no? Entonces, siempre empezando por el titular, o sea, Acuario, empieza por Acuario y nos seguimos con los signos. Acuario, Piscis, Aries, Tauro y seguimos un orden como está escrito, ¿no? Luego, cada signo vamos a empezar a dividir
por el signo, si es Aries, pues vamos a empezar con Aries, Tauro, etcétera, ¿no? Así con cada signo del zodiaco. Esto es muy interesante porque también tenemos otra pincelada. Pero fíjense que en el caso de las dodecatemorias vamos a tener dodecatemorias femeninas y dodecatemorias masculinas, como los signos mismos del zodiaco, empezando por Aries, que es signo masculino, Tauro femenino, y así nos seguimos, ¿no? En cuanto a las dodecatemorias, Tito, mi maestro y rector de la Huila, hizo un trabajo muy interesante que cuando fue a Rusia estuvo con el ruso Vladimir Gorbachevich, que entonces él tenía un trabajo de las dodecatemorias, lo compartieron, lo hicieron mucho más rico, y todo lo que ustedes vean en la red en español de dodecatemorias obedece al trabajo de Tito Macías, porque ya saben que hay de todo en la red. Entonces, él estableció un programa muy interesante acerca de los alimentos. Y entonces, en breve va a sacar un libro, o posiblemente ya lo sacó, de las dodecatemorias en la alimentación. Y entonces él hace énfasis en ver la posición de la luna, en los aspectos que forma y los aspectos, los signos que tenemos en dodecatemorias en las casas de la enfermedad, la 6 y la 12. Entonces, este trabajo es muy rico porque podemos determinar qué nos cae mal. Fíjense qué interesante. Y entonces, por ejemplo, él se refiere a las dodecatemorias de Aries, Leo y Sagitario, las asocia a las carnes de cordero, a las carnes rojas y a las carnes magra, así como a los huevos. Las dodecatemorias que están en los signos de Tauro, Virgo y Capricornio, las va a asociar a la carne de res, a los conejos, a las gallinas y a los cabritos. La dodecatemoria de Cáncer, Escorpio y Piscis, pues van a ser Cáncer la leche, ¿no? Los lácteos, los fermentados de Escorpio y los pescados, obviamente, de este signo pisciano al que se refieren los peces. Las dodecatemorias de Géminis, Libra y Acuario, van a ser las carnes blancas, la miel, los pescados procesados, enlatados o congelados, porque Acuario, acuérdense que es el frío. Entonces, bueno, hay una asociación aquí también, nos metemos al tema de elementos, a las características de los signos, y bueno, ellos hacen esta división que es muy interesante. Posiblemente este curso lo demos en breve. Bueno, aquí hay otra representación que tiene el árbol en donde me está dividiendo una carta natal con todos los aspectos, con los 12 signos y también la división en dodecatemorias. Todo esto lo tiene el programa Harmon, que para los del nivel 1, pues pronto lo van a conocer. Bueno, aquí les dejo esta tabla que se me hizo interesante ponerla, en donde habla de las dodecatemorias y en qué signo van a caer. Por otro lado, hablamos ahora de cuando un planeta no está ni exaltado, ni en domicilio, ni en destierro, ni caído, ni en ningún estado cósmico de los que hemos estado estudiando, se dice que el planeta está peregrino. Identificar cuando el planeta está en peregrino, bueno, cuesta un poquito de trabajo porque hay que revisar todos los estados cósmicos que pueda tener el planeta. Por ejemplo, aquí en la carta del rey Felipe, el Neptuno en Escorpión, al parecer está peregrino, porque está en domicilio, no. Está en destierro, no. Y así empezamos a revisar todos los estados cósmicos y determinamos que el estado es peregrino. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo vamos a interpretar? Bueno, pues el planeta va a asumir las características, en este caso, de Escorpio. Entonces, este Neptuno, como está peregrino, no tiene una situación cósmica específica, bueno, va a asumir las responsabilidades que va a tener el signo de Escorpio, regido por Marte y por Plutón.
Entonces, ahí va a tomar esta energía que le va a dar el planeta, ¿no? Bueno, este es el planeta peregrino. Después vamos a hablar un poquito de lo que habla el planeta que es dispositor. Ustedes nos van a oír a todos los que manejamos astrología clásica hablar de los dispositores. Y un planeta dispositor no es otra cosa más que identificar, por ejemplo, quién deposita Virgo, quién es el dueño de Virgo, Mercurio. Ahora nos vamos a Mercurio. Mercurio, aquí en este caso, pues está, hasta ahí vamos a llegar porque Mercurio está en Géminis, en donde también es regente. Pero vámonos a Libra. Libra, ¿quién es el dispositor de Libra o el regente de Libra? Venus. Pero Venus, aquí podemos observar que está dispositado, es decir, a las órdenes de Géminis. Y entonces, ¿quién disposita a Géminis? Mercurio. Esto es muy útil, chicos, cuando empezamos a interpretar, porque para entender todos los aspectos nos tenemos que ir así, enlazando una secuencia de dispositores. Lo vamos a revisar ahorita en las cartas que vamos a hacer de práctica. Entonces, vamos a observar, por ejemplo, en esta carta hablaba del dispositor de Saturno. Saturno, ¿en qué signo se encuentra? En Acuario. ¿Quién disposita a Acuario? ¿Quién es el dueño de Acuario? Urano. Y Urano aquí está en Tauro. Tauro, ¿quién disposita o quién es el dueño de Tauro? Venus. Y así empezamos a hacer una retórica que dice, pues esta persona, que es en este caso Messi, que va a tener un Saturno en casa 6, en donde lo de él va a ser el compromiso, el esfuerzo, la disciplina que va a tener para desarrollar su trabajo, que ya sabemos que es futbolista, pero bueno, aquí, como este Saturno está dispositado por Acuario y a su vez dispositado por Urano, entonces podemos entender que este futbolista va a ser muy hábil y sorpresivo, porque una de las características esenciales de Acuario es la sorpresa. Entonces, y que además de sorpresivo, porque está su Urano en Tauro, dispositado por Venus, bueno, aquí hay una lectura adicional en donde va a jugar en el extranjero, casa 9, en donde va a ejercer, va a tener va a ejercer la maestría del fútbol con mucho arte. Aquí está Venus. Y a la vez Venus está dispositado por Acuario. Entonces, como Acuario está en Géminis, quiere decir que va a ser tan hábil con la pierna derecha como con la izquierda. Y fíjense cómo solamente analizando un dispositor, pues ya hicimos todo una historia de cómo y por qué Messi es Messi. Vean lo interesante que es un planeta dispositor. Este tema de que habla Tito Macía muy claramente en lo que se refiere a las zonas de alta intensidad, creo que es interesante que lo toquemos porque nosotros decimos que el ascendente, el punto más importante de la carta, que el medio cielo, el lugar donde nos vamos a ser vistos, pero hay que entender por qué y el por qué lo tenemos aquí. Lo voy a leer porque quiero que quede completamente claro para todos. Entonces, nosotros nacemos cuando el embarazo de nuestra madre, casa 12, termina. Y ahí nacemos. ¿Y qué pasa? Bueno, entendemos que cuando tenemos los planetas diurnos es porque nuestro sol empieza a las 8 de la mañana, digo a las 6 de la mañana, aprox, cuando sale el sol en todo el planeta, y de ahí va subiendo. Entonces, ¿qué pasa con este sol? Pues va siendo visto, ¿no? Como nosotros lo vemos así lejano y de repente ya lo tienes arriba de tu cabeza, que no puedes ni voltear a verlo porque te deslumbra. Bueno, pues eso es lo que pasa un poco con la vida de las personas cuando estamos interpretando una carta. Porque cuando el sol aparece en el orto, que es en el momento en que aparece en el horizonte este, bueno,
hasta que se va colocando en el cenit, que es más o menos sobre las 12 del día, y después viene descendiendo hasta el punto en donde empieza a ocultarse. Bueno, y por eso decimos que los planetas que están arriba del horizonte, aquí está el horizonte, bueno, son planetas matutinos. Y los que están debajo del horizonte son planetas nocturnos. Entonces, hablamos de que el ascendente va a ser el punto de mayor fijación en una carta en donde las energías luminosas salen en escena. Y con ello sale escena nuestro maravilloso ser. Entonces, estas energías le van a imprimir un carácter a la persona. Ahí van a estar marcadas algunas luminarias posiblemente, y esto va a dar una energía adicional. Imagínense si a las personas que nacen con el sol en el ascendente, pues son personas maravillosamente solares, valga la redundancia. Entonces, esta energía va a ser la primera energía que queda impresa en la persona, en su carácter, la personalidad. Aquí estamos hablando de unos grados de influencia, fíjense. En el ascendente hablamos que los planetas, las luminarias o los signos que tengamos a 12 grados hacia el cenit en casa 12 y en la casa 1 a 16 grados va a haber un orbe aquí muy importante en donde las personas tendrán características notables. Por el contrario, esto mismo ocurre en el ascendente. Hay que observar cuando no tenemos luminaria en la casa 1, es decir, no tenemos ni el Sol, ni la Luna, ni Venus, ningún planeta, y por el contrario tenemos muchos planetas o uno, al menos uno en la casa 7, bueno, pues aquí vamos a pensar, a grosso modo, que nos falta ese tinte de personalidad que va a ser acaparada o asumida por nuestra pareja y las personas con las que nos asociemos. Aquí el orbe va a estar sobre 8 grados arriba del horizonte, aquí estamos hablando del horizonte oeste, y sobre 6 grados debajo del horizonte. Entonces, ahí vamos a observar qué tenemos en nuestras cartas natales en estos grados, y de ahí vamos a deducir la influencia que vamos a tener tanto en el carácter como en nuestras asociaciones, hablando también de pareja con la que firmemos, chicos, acuérdense de esto. Por otro lado, pues nuestra energía empieza a subir y aquí llega al cenit. En el cenit vamos a tener un orbe de influencia de 12 grados hacia la casa 10 y 9 grados hacia la casa 9. Y por el contrario, aquí vamos a tener un orbe de influencia menor de 8 grados hacia la casa 3 y de 6 grados hacia la casa 4. Si en una carta nacer, lo que les decía, no hay planeta, como en este caso, aquí está Piqué, que tiene inteligente como el solo, porque tiene Urano en casa 1, que está, como está Urano en casa 1, en gozo, muy bien. Entonces, por el contrario, pues él está bien dotado, tiene su buena personalidad, y para las personas que no tengan planetas en casa 1, tenemos algo que nos dejó Alfonso X el Sabio, que es el maravilloso mundo de las gemas. Entonces aquí, pues, hacemos ahí un artilugio energético en donde atraemos la luz de alguna luminaria buena a nuestra casa 1 para tener una personalidad mayor. Entonces, en este caso, Messi, no, este es Piqué, otro futbolista tiene la luna en casa 7. Entonces, bueno, digamos que ahí él está equilibrado. No hay planetas cerca de Sagitario, ni para arriba ni para abajo, aquí tampoco. Entonces, bueno, en este aspecto no hay una influencia adicional. Hablamos ahora del eje vertical. El eje, recordemos en nuestras clases de álgebra y de matemáticas, que este es el eje X y el eje vertical es el eje Y. Entonces, el eje X pertenece, ya es de nuestro conocimiento, el ascendente y el descendente. Y el eje Y
el medio cielo y el bajo cielo. Y fíjense que en el medio cielo van a ser todas las metas que tengamos, y la forma, esto es interesante porque es la forma en que vamos a ser vistos. No tiene que ser necesariamente la forma en que nosotros nos sentimos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un sol en casa 10, quiere decir que la persona me va a hacer, en mi medio ambiente me va a reconocer como una persona de carácter, expansiva, exitosa, con fuerza de voluntad, que no tiene necesariamente que ser cierto, o sea, que yo no me sienta así, sino que es lo que las personas van a ver de mí. Por otro lado, en la casa 4, aquí en estos escritos de la intensidad, hablamos de que la casa 4 es la tierra, es donde estamos. Por eso en astrología social la casa 4 es el pueblo. Entonces, bueno, ahí estamos en el aspecto más terrenal posible. Recordemos también una máxima que es muy importante que la conozcamos, en que dice que el planeta presente es más fuerte que el planeta regente. Entonces, por ejemplo, en esta carta, que es la reina Isabel, ascendente difunta reina Isabel, ascendente Capricornio, el planeta regente, el planeta presente tiene dos, es Marte y, y Júpiter. Entonces, la fuerza que imprima Marte y Júpiter en su personalidad va a ser mucho más poderosa que la fuerza que pueda tener el regente, que es Saturno. ¿Ok? Entonces, esta máxima es importante que la reconozcamos. Cuando en una casa tenemos planetas, pues la energía del planeta va a ser más fuerte que la energía del propio regente. Es decir, aquí Plutón, casa 6, va a ser más, que va a trabajar de poderosa, va a ser más fuerte que la energía de la luna. Y fíjense cómo en la vida de la monarca, se llevó a cabo, y todo el mundo lo sabe, que su trabajo siempre fue más importante que algunas actividades que tuvieran que ver con ella como madre. Bueno, ahí el planeta presente jala esa energía y la hace muy poderosa. Voy a citar textualmente lo que Tito dice así: en realidad, hemos comprobado que en su campo de acción se puede establecer un orbe de 12 grados por encima del ascendente dentro de la casa 12 y de 16 grados por debajo del ascendente, o sea, la casa 1. Mientras que para el caso del descendente y el fondo del cielo queda reducido a la mitad, por existir una tendencia menor en el individuo a identificarse con ellas. Para la interpretación astrológica se deben tener en cuenta los planetas ubicados en las zonas de alta intensidad y en las zonas complementarias, o los planetas con dignidades en los signos zodiacales situados en las mismas zonas. Esto copiado textualmente de lo dicho por Tito Macía. Los planetas presentes en los grados de intensidad antes descritos en una carta nos van a señalar el carácter, la personalidad y la capacidad de adaptación del sujeto a su medio ambiente. La intensidad del medio señalará la manera en que seremos vistos independientemente de cómo nos ven los demás, lo que les explicaba de la casa 10. Cuando la carta tiene un ascendente débil, se complementa con el descendente. Y esto, bueno, ahí está donde a veces el marido o los socios toman como, se apoderan de nuestra personalidad, y aquí está la razón. La mentalidad del sujeto estará en el fondo del cielo. Existen varias ópticas para expresar lo que, vamos a entrar al tema de la exaltación, lo que significa un planeta exaltado. Un planeta en exaltación, este es tema nuevo, tome nota, un planeta en exaltación se expresa aún mejor porque no tiene las condiciones, no solo tiene las condiciones idóneas para expresarse tal como es, sino que además tendrá las condiciones perfectas para dar lo mejor en sí. Son planetas que se encuentran en honor, en un planeta exaltado. En esta posición, su potencial es muy fuerte, ya que además tendrá como aliado al planeta regente del signo en el que está.
Otras definiciones nos dicen que la exaltación hace que la calidad de la energía, por ser muy abundante, no sea tal vez de la mejor calidad, porque es mucha la energía que va a expresar un planeta en exaltación. Un planeta en exaltación actúa siempre apoyado y ayudado por el planeta que lo rige, sumando la energía de este. En los planetas en exaltación nos van a dar privilegios notables y exagerados, simpatías, ayudas e influencias. Entonces, fíjense aquí lo importante que es ponerse un planeta exaltado cuando se quieran tomar decisiones importantes o queramos ser vistos como, pues que quiero ser la directora de la empresa, pues hay que buscar en una revolución solar exaltar algún planeta como el Sol, relacionando al individuo con personas bellas, con personas poderosas, con personas de mayor estatus, con la idea de visitar lugares lujosos, momentos prematuros, es decir, el planeta va a actuar con rapidez, ¿no? No va a esperar a que llegue la energía hasta en tal atacir, no, sino que el planeta va a ser como rapidito. Todo lo que tú hable el planeta exaltado, pues se va a expresar de una manera rápida. Por eso habla de que van a ser momentos prematuros. Es decir, en resumen, es un planeta que nos va a mostrar algunos privilegios que de otra manera no tendríamos. Recordemos que los planetas se exaltan en el grado 3 de Tauro, se exalta la Luna. Venus se exalta en el grado 27 de Piscis. Marte se exalta en el grado 28 de Capricornio. Júpiter se exalta en el grado 15 de Cáncer. Mercurio se exalta a los 15 grados de Virgo y también tiene Mercurio y Júpiter, los asocian a los dos porque tienen ahí una conexión con los sextiles. Y Mercurio se exalta en su domicilio, lo que lo distingue del resto de las exaltaciones. O sea, el único planeta, ojo con los Virgo, que tienen una exaltación en ellos mismos es los hijos de Virgo, en donde se exalta Mercurio en la casa 6. Saturno, el planeta se va a exaltar en el 21, a los 21 grados de Libra. El Sol se exalta en Aries a los 19 grados y va a otorgar a la persona facultades artísticas. Fíjense, o sea, Aries, que no pensamos que pudieran ser artistas, por la exaltación lo pueden ser. Asimismo, va a formar sextil con una estrella, que lo vamos a ver cuando veamos las bebenias, y va cuando tengamos un sol en casa 1 exaltado, sobre todo si llega al grado 19, en donde está la exaltación propiamente dicha, pues ahí va a haber posibilidades de éxito en negocios públicos. Sabemos que lo contrario, así como el domicilio, lo contrario es el destierro, bueno, pues aquí los planetas en caída es lo contrario a la exaltación. Si el Sol se exalta en Aries y Saturno se exalta en Libra, pues aquí el Sol se va a caer en Libra y se va a exaltar y se va a caer Saturno en Aries. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aquí vamos a ver, el Sol está en caída en Libra. Empezamos con el Sol. Esto va a hablar un poco la pérdida del yo. ¿Por qué? Pues porque, como decíamos, la notoriedad la va a tener la pareja. Las pérdidas de independencia y el liderazgo, y todos los que nos hemos casado sabemos que esto es así. Cuando el Sol entra a la casa 7, que entra nuestra pareja, bueno, pues ahí hay una pérdida de identidad y de independencia. La luna está caída en Escorpio. La luna se cae en Escorpio y aquí representa la casa del oculto, pues ahí hay un daño emocional. Posiblemente también pudiera hablar de una pérdida de prestigio, porque ya sabemos que la casa 8 es la casa de las pérdidas. Mercurio se cae en Piscis, lo opuesto a Virgo. En esta casa
puede haber un problema de salud. ¿Por qué? Porque recordemos, cuando veamos a Tasires, y los que ya lo saben, que Mercurio es un detonador de algunos problemas de salud. Entonces, cuando esté en Piscis, puede traer, no lo tomen a pie juntillas, pero puede traer algún daño a nivel de tipo Alzheimer o alguna cosa que disposite algún posible, una posible enfermedad. Venus, Venus por el contrario, está caída en Virgo. Ahí pues tendremos la pérdida de afectos y esto, imagínense cuando uno trabaja y trabaja y trabaja, pues no tienes tiempo ni para hacerle un cariñito a la pareja. Y ahí podemos entender un poco este tema de la caída. Marte se cae en Cáncer, mostrando así un tinte agresivo y vamos a confrontar algunos temas propios de la casa de Cáncer, que es la familia, ¿no? Júpiter, por el contrario, se cae en Capricornio. Fíjense, un planeta tan bonito en una casa tan importante como es la 10, pues cuando tenemos ahí a Júpiter, lo tenemos un poco caído. Bueno, no un poco, está caído. Y va a mostrar la pérdida de la credibilidad y la generosidad, porque recordemos que es Júpiter en el aspecto negativo, pues nos puede dar algunas situaciones ahí un poquito complicadas. Saturno se cae en Aries, produciendo importantísimos daños físicos. Entonces, cuando tenemos la casa 1, hay personas que la tienen natal, tienen un Saturno natal en casa 1, pues ahí va a haber, sobre todo si está en Aries, pues vamos a tener ahí algunos problemas físicos. Los planetas que están en recepción mutua, la recepción mutua se va a referir a las regencias de un signo en otro. Por ejemplo, vamos a ver, aquí me salieron unas líneas, no sé por qué. El Sol. El Sol en esta carta está en Capricornio. ¿Quién disposita es regente de Capricornio? Saturno. ¿Y en dónde está Saturno? Pues Saturno está en la casa del Sol, que es la casa de Leo. A estos aspectos, cuando un planeta está en la casa del otro y viceversa, se llama recepción mutua. La recepción mutua, pues le va a dar como una situación de más fuerza a la interpretación, porque imagínense que yo te presto mi casa y tú me prestas la tuya. Entonces, pues aquí el tema de la intimidad, yo voy a conocer cómo te desarrollas, qué te gusta, qué no te gusta, y de la misma manera tú vas a reconocer vas a entrar en mi vida, en mi entorno, ¿no? Bueno, recordemos un poquito estos aspectos resumidos en donde hablamos de los estados cósmicos, el Sol. El Sol tiene domicilio en Leo, se exilia en Acuario, se exalta en Aries y se cae en Libra. La Luna tiene domicilio en Cáncer, se exilia en Capricornio, se exalta en Tauro y se cae en Escorpio. Mercurio tiene domicilio diurno en Géminis y nocturno en Virgo. Hablamos cuando estas son las regencias clásicas y entonces se le da una doble regencia al signo. El exilio lo tiene de la misma manera en Sagitario y Piscis. Tiene una exaltación en Virgo, recordemos que es el único signo que se exalta en el dueño de la casa y tiene caída en Piscis. Venus tiene domicilio en Tauro y el domicilio nocturno en Tauro y diurno en Libra. El exilio de Venus está en Escorpión y Aries simultáneamente. La exaltación está en Piscis y la caída en Virgo. Marte tiene domicilio diurno en Aries y nocturno en Escorpión, exilio en Libra y en Tauro, la exaltación en Capricornio y la caída en Cáncer. El planeta Júpiter tiene domicilio en Sagitario diurno y Piscis nocturno. Se asigna, como les digo, las regencias clásicas. El exilio está en Géminis y Virgo, se exalta en Cáncer y se cae en Capricornio. Saturno, por el contrario, tiene domicilio nocturno en Capricornio y diurno en Acuario. La doble regencia, vuelvo a insistir, se exilia en Cáncer y Leo, se exalta en Libra y se cae en Aries.
Y el planeta Urano tiene domicilio en Acuario y Capricornio, se exilia en Cáncer y Leo, se exalta en Escorpio y se cae en Tauro. Bueno, casi terminamos con Neptuno. Neptuno, este planeta que tiene una doble domicilio, tiene el domicilio en Piscis nocturno y en Sagitario diurno. Recordemos que aquí les están dando las regencias ya clásicas. El exilio lo tiene en Virgo y Géminis, se exalta en Leo, se cae en Acuario. El planeta Plutón tiene un domicilio en Escorpión, él sí nada más es dueño de Escorpión, no nos dan regencia diurna y nocturna de Marte, el exilio lo tiene en Tauro, la exaltación en Aries y la caída en Libra. Ahora bien, ¿por qué es interesante conocer todo este tema de los aspectos cósmicos de los planetas que tienen dignidad o que no la tienen? Bueno, porque cuando empecemos con el tema de las astrodinas, lo que las astrodinas hacen es sumar la suma de los aspectos que se presentan en un momento dado de nuestra vida y de la carta. Y entonces, por ejemplo, a lo que le asignan más dignidad es al domicilio, que tienen 5 astrodinas o dignidades. La exaltación tiene 4 astrodinas o dignidades. El regente de la triplicidad, ¿se acuerdan cuando si Aries está en la triplicidad de fuego, pues ahí va a tener 2 astrodinas? El regente del decanato o la faz, es decir, si estamos observando un Libra y el decanato está está el signo de Venus, pues, está el planeta Venus, pues ahí le vamos a dar una astrodina. El regente del lado de Catemoria, lo mismo que con el decanato, una astrodina. El dispositor, por cada planeta dispositado, una astrodina. Y en recepción mutua le vamos a asignar 2 astrodinas. Estas son como las que vamos a estar conociendo, identificando muy fácilmente. Los planetas algunas veces se encuentran en buen estado cósmico, dejando notar su buena influencia sobre la vida del sujeto. Quien ha escrito el libreto de nuestra vida tendrá para nosotros sorpresas desde nuestro nacimiento. Algunas serán buenas y otras serán no tan buenas o no tan agradables. Eso lo iremos conociendo conforme nuestra propia vida avance. Gracias por estar aquí. Yo soy Kitina Couturier. Este es el canal de pronósticos florales. Muy interesante todo lo que está escrito aquí, y no porque yo lo diga, sino porque es información que está tomada desde los textos que han sido traducidos por la Escuela de Toledo, comandada por Alfonso X el Sabio, y la escuela, en mi caso de Sirventa, que vengo del linaje de Tito Macía. Les agradezco mucho. Este trabajo lo hice en marzo del 2023.